No necesitaba saber cuánto valía. Eso fue lo que dijo mi padre sobre mí. Su propia hija. Lo dijo 3 horas después de que el ataúd de mi esposo descendiera a la tierra húmeda. Yo aún llevaba el vestido negro. Aún tenía barro seco pegado a las suelas. El olor del cementerio seguía conmigo cuando subí los escalones de la casa donde crecí, esa misma noche, buscando algo tan simple como consuelo. Pero antes de tocar el picaporte, escuché mi nombre. Me quedé inmóvil. La puerta mosquitera estaba cerrada, pero la interior había quedado entreabierta, como siempre hacía mi madre cuando cocinaba. La luz cálida del comedor se filtraba hacia el porche, y con ella, las voces. No necesitas saberlo todavía, dijo mi padre, con ese tono bajo y firme que usaba cuando creía tener el control. ¿Para qué abrumarla? Sentí que el aire se me detenía en el pecho. ¿El abogado llamó hoy?, preguntó mi hermana. Sí. El marido le dejó propiedades. Varias. Y una casa cerca del mar. Hubo una pausa. ¿Cuánto estamos hablando? Casi 4 millones. El silencio que siguió no fue de sorpresa. Fue de cálculo. Mi hermana fue la primera en hablar. Ella no puede manejar eso. Apenas sabía cómo funcionaban las cuentas cuando Daniel estaba vivo. Mi padre hizo ese ruido seco que significaba aprobación. Yo seguía de pie, con la mano suspendida a centímetros de la puerta, escuchando cómo mi vida se convertía en una conversación administrativa. Entonces mi madre habló. Su voz fue suave, cálida, mortal. La muerte de Daniel es lo mejor que le pudo pasar a esta familia. Ahora, por fin, tenemos una salida. No recuerdo haber respirado después de eso. Mis rodillas temblaron, pero no me caí. Me quedé allí, congelada, mientras ellos continuaban hablando de certificados, médicos, tutelas. De papeles que yo nunca había visto. De decisiones tomadas sobre mí sin mí. Feldman firmará, dijo mi padre. Trastorno por duelo, incapacidad para manejar decisiones financieras. Con eso basta. Yo puedo ser la tutora, añadió mi hermana. Ya llamé a alguien por la casa del cabo. Asegúrense de que no vea nada, cerró mi madre. Si se entera, todo se viene abajo. Fue entonces cuando saqué el teléfono. No lloré. No grité. Abrí la grabadora y presioné grabar. Dejé que el aparato escuchara por mí. 2 minutos después, me di la vuelta, bajé los escalones y me fui sin hacer ruido. No entré. No pedí explicaciones. No supliqué. Conduje durante media hora en silencio absoluto, con una sola pregunta golpeándome la cabeza una y otra vez. ¿Desde cuándo dejaron de verme como una persona? Mi nombre es Laura Benítez. Tengo 34 años. Y esta es la historia de lo que ocurre cuando quienes debían protegerte deciden que eres un obstáculo. El día que enterré a mi esposo llovía. No una tormenta. Una llovizna constante, de esas que se te meten en la ropa sin que te des cuenta. El tipo de lluvia que no te deja olvidar que estás empapado. La iglesia era pequeña, de madera blanca, con bancos gastados y un campanario torcido en las afueras de Millbrook. A Mateo le habría gustado. Nunca quiso nada ostentoso. Unas 40 personas asistieron. Compañeros de su trabajo en la empresa de tecnología, vecinos de nuestro edificio, algunos amigos de la universidad que habían conducido horas para estar allí. Clara, mi mejor amiga desde la adolescencia, se sentó a mi lado en la primera fila. Me apretó la mano tan fuerte que casi me dolió. No dejaba de mirar hacia atrás. 3 asientos, a la izquierda, estaban vacíos. Eran para mis padres y mi hermana. Revisé el teléfono debajo del himnario. Nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. ¿Quieres que los llame?, susurró Clara. Negué con la cabeza. El pastor habló de Mateo como si lo hubiera conocido de verdad. Dijo que era tranquilo, confiable, de los hombres que arreglan cosas sin que se lo pidan. Tenía 38 años. Murió por una condición cardíaca que nadie detectó a tiempo. 2 semanas desde el primer dolor en el pecho hasta una caja de madera clara. 8 años de matrimonio. Mateo se encargaba de las facturas, los impuestos, los seguros. Yo me encargaba del resto. Las compras, las citas médicas, despertarlo en la madrugada cuando su respiración cambiaba y el miedo se instalaba en la habitación. Solía decirme: yo me encargo de los números. Tú te encargas de mí. Y yo creí que eso bastaba. Después del entierro me quedé sola junto a la tumba, bajo la lluvia.
40 personas se habían despedido de mi esposo. Ninguna compartía mi apellido de soltera. Aún no sabía por qué mi familia no había ido. Me dije que estaban ocupados. Incluso me sentí culpable por no haber insistido más. No tenía idea de que estaban ocupados planeando algo completamente distinto. La llamada llegó a la mañana siguiente. Yo seguía en el sofá, con la ropa del día anterior, cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Laura Benítez? Preguntó un hombre. Sí. Soy Martín Roldán, abogado sucesorio de su esposo. Abogado sucesorio. Ni siquiera sabía que Mateo tuviera uno. Necesito reunirme con usted hoy, si es posible. Hay documentos que requieren su atención. Conduje hasta una oficina en un edificio antiguo de ladrillo, cerca del centro. Ventanas altas. Una placa de bronce junto a la puerta. El tipo de lugar que Mateo habría considerado innecesario. Roldán rondaba los 50. Canas en las sienes. Gafas colgando de una cadena. No perdió tiempo. Su esposo firmó un testamento hace 18 meses. La nombró a usted como única beneficiaria. Abrió una carpeta y deslizó varios documentos hacia mí. 3 propiedades de alquiler en distintas zonas de la ciudad. Y una casa frente al mar. Valor estimado combinado, aproximadamente $4 millones. Leí los números 3 veces. Mateo conducía un coche viejo. Nunca hablaba de dinero. Nunca de inversiones. Todo está libre de hipotecas, continuó. Las propiedades generan ingresos constantes. Todo pasa a su nombre. Me quedé mirando el papel, tratando de reconciliar al hombre que calentaba café en el microondas con el que había construido todo aquello en silencio. Roldán me observó un segundo más y luego dejó una tarjeta sobre la carpeta. Señora Benítez, su esposo fue muy cuidadoso. Quería que usted estuviera protegida. Si alguien la presiona para firmar algo, quien sea, llámeme antes. Salí de allí con la sensación de que Mateo seguía cuidándome desde algún lugar que no podía ver. Aún no entendía por qué. Lo entendería esa misma noche, en el porche de la casa de mis padres. Conduje hasta la casa de mis padres con la tarjeta del abogado todavía en el bolsillo del abrigo. No había pasado ni un día desde el funeral y ya sentía que algo se había desplazado bajo mis pies, como una grieta silenciosa abriéndose en el suelo. Quería decirles lo del testamento. Quería sentarme en la mesa de la cocina donde crecí y escuchar a mi madre decir algo simple, algo inútil pero humano, como todo va a estar bien. La luz del porche estaba encendida cuando llegué. El coche de mi padre seguía en el camino de entrada. Subí los escalones y, como si el mundo hubiera decidido ensañarse conmigo, escuché mi nombre antes de tocar la puerta. Fue ahí donde todo cambió. Después de irme aquella noche, conduje sin rumbo hasta que el cuerpo empezó a dolerme de cansancio. Llegué al departamento que Mateo y yo habíamos compartido durante 8 años y me senté a la mesa de la cocina. Su taza de café seguía en el escurridor. No la moví. Puse la tarjeta del abogado frente a mí y el teléfono al lado. La grabación estaba ahí, intacta, como una bomba que todavía no me atrevía a mirar. Llamé a Clara a las 11 de la noche. Contestó al primer tono. Laura, ¿qué pasó? Se lo conté todo. El funeral. Los asientos vacíos. La oficina del abogado. El porche. Cada palabra que había escuchado a través de la puerta. No me interrumpió. No exclamó. No reaccionó. Eso fue lo que más miedo me dio. Cuando terminé, habló con una calma que no le conocía. Escúchame bien. No los llames. No enfrentes a nadie. Mañana llamas al abogado. Después me llamas a mí. Sé exactamente qué están intentando hacer. Clara trabajaba como asistente legal en un bufete especializado en herencias y bienes raíces. Llevaba más de una década viendo familias destrozarse por dinero. Lo que están describiendo, continuó, no es una discusión familiar. Es fraude. Falsificación. Un delito grave. Exhalé por primera vez en horas. Hay un detective con el que he trabajado antes, añadió. Se especializa en abuso financiero contra adultos vulnerables. Si esto escala, lo voy a llamar. Colgué y miré la taza de café de Mateo. Solía decirme que yo era más fuerte de lo que creía. Esa noche empecé a pensar que tal vez tenía razón. Mi madre llamó a la mañana siguiente a las 9:15. Su voz era suave, ensayada. Cariño, estuve despierta toda la noche pensando en ti. ¿Por qué no viniste ayer?
Te esperamos. Te esperamos. Tragué saliva. Estaba agotada, mamá. Claro, claro. ¿Qué te parece si cenamos el domingo? Todos juntos. Tu padre está muy preocupado. Preocupado hasta el delito. Está bien, dije. El domingo. Te queremos, Laura. No deberías pasar por esto sola. Colgué y marqué de inmediato el número del abogado. Señor Roldán, dije cuando respondió. Mi padre lo llamó ayer. ¿Qué le preguntó exactamente? Hubo una pausa breve. Preguntó por el valor total del patrimonio. Confirmó que usted era la única beneficiaria y preguntó, de manera hipotética, ¿qué ocurriría si usted fuera declarada legalmente incapacitada? Sentí un vuelco en el estómago. Por eso le advertí ayer, añadió. Voy a presentar una objeción preventiva hoy mismo. Y necesito que haga algo más. Me dio el nombre de una psiquiatra independiente, con décadas de experiencia. Programe una evaluación esta semana. Si tenemos un informe legítimo que confirme su capacidad mental, cualquier intento de tutela fraudulenta se derrumba. Llamé antes del mediodía. La cita quedó para el jueves. Lo que yo no sabía aún era que mi familia también estaba haciendo llamadas. La consulta de la doctora Molina estaba en una casa antigua restaurada, con plantas en las ventanas y sin recepcionista. Ella misma abrió la puerta. La evaluación duró 1 hora y media. Me preguntó sobre Mateo, sobre mis rutinas, sobre cómo dormía, si comía, si salía de casa. Sobre mi infancia. Sobre mis padres. Dije la verdad. Al final cerró su cuaderno y me miró con seriedad. Está de duelo. Eso es normal. No es incapacidad. Firmó el informe, lo selló y me lo entregó en un sobre cerrado. Guárdelo bien. Salí de allí sintiendo que el aire volvía a mis pulmones. Esa misma noche, Clara me llamó. Tu padre fue hoy a ver a un médico general, me dijo. No es psiquiatra. Firmó un certificado declarando que tienes incapacidad para manejar tus asuntos. Nunca me había visto. Nunca me había examinado. En el documento, la fecha de evaluación estaba en blanco. El domingo por la noche volví a la casa de mis padres. Esta vez toqué el timbre. Mi padre abrió con una sonrisa exagerada. Me retiró la silla en la mesa. Me sirvió agua. Gestos que nunca había tenido. Mi madre había cocinado mi plato favorito de la infancia. El olor a limón y mantequilla llenaba la casa. Mi hermana me abrazó. Su perfume era caro. Su deuda también. Durante la cena hablaron del clima, de vecinos, de trivialidades. Hasta que mi padre se inclinó hacia adelante. Las finanzas son complicadas, hija. Déjanos ayudarte. Asentí. Sonreí. Actué. A mitad de la cena me excusé para ir al baño. Al volver, pasé por su despacho. La puerta estaba entreabierta. Sobre el escritorio, medio oculto bajo un periódico, había un sobremanila con el sello del tribunal. Tomé una foto. 2 segundos. Volví a la mesa y terminé de comer. Esa noche, en el coche, miré la imagen. Petición de tutela. Ya la habían presentado. El lunes por la mañana llamé al abogado antes de que el café terminara de hacerse. Ya está en el sistema, me dijo. La audiencia es en 14 días. 14 días para perderlo todo. 14 días no parecen nada hasta que sabes exactamente qué pueden quitarte en ese tiempo. El abogado fue claro. Si no respondíamos antes de la fecha límite, un juez podía otorgar una tutela temporal. Con una sola firma, mi hermana tendría control legal sobre mis finanzas en cuestión de horas. Clara y yo trazamos un plan simple y frío. No confrontar. No alertar. Dejar que creyeran que todo avanzaba según su guión. Mientras tanto, documentarlo todo. El miércoles, día 3 de los 14, recibí una llamada de la empresa que administraba uno de los departamentos que Mateo había comprado años atrás. La mujer hablaba con cuidado, como quien pisa hielo fino. La llamo porque ayer una persona se presentó como su tutora legal. Nos pidió redirigir los ingresos de alquiler a una nueva cuenta bancaria. Sentí como se me helaban las manos. ¿Su nombre? Se identificó como su hermana. Aún no existía tutela. Ningún juez había firmado nada. Y, aún así, ella ya estaba intentando mover dinero. Llamé al abogado. En menos de 1 hora envió una carta formal de cese y notificó al detective que Clara había mencionado días atrás. Esto es importante, me dijo. No es solo prematuro.
Es suplantación de identidad. Esa noche mi madre volvió a llamar. Cariño, me dijeron que está siendo complicada con los departamentos. Complicada. Solo quiero entender antes de decidir, respondí. No tardes demasiado, dijo, y colgó. Al día siguiente mi padre apareció en mi departamento sin avisar. Traía café y una bolsa de la panadería, como si estuviéramos en una visita casual. 10 minutos de charla irrelevante. Luego sacó unos papeles. Es solo un poder notarial, dijo. Para ayudarte con los trámites. Leí el encabezado. Poder general duradero. No temporal. No limitado. Necesito tiempo para leerlo, dije. Su mandíbula se tensó. El tiempo importa. Mateo siempre me decía que leyera antes de firmar. No discutió. Dejó los papeles y se fue. Fotografié cada página y se las envié al abogado. La respuesta fue inmediata. No firmes. Con esto puede venderlo todo mañana. Esa noche Clara vino con su computadora. Mira esto, dijo. Hipotecas atrasadas. Deudas fiscales. Tarjetas de crédito al límite. Demandas civiles. Casi $600,000 en números rojos. No lo hacen porque piensen que eres incapaz, me dijo. Lo hacen porque están desesperados. Tú eres su salvavidas. Y entonces lo entendí todo. Los mensajes empezaron el sábado. Amigos. Tías. Personas que apenas conocía. Tu familia está preocupada. Dicen que no estás bien. Queremos ayudarte. Mi hermana estaba sembrando una historia. No para mí. Sobre mí. No respondí. Y aquí quiero detenerme un segundo. Si esta historia te está resonando, si alguna vez sentiste que alguien intentó decidir por ti, este es el momento de suscribirte. No por mí, sino porque estas historias siguen existiendo mientras nadie las cuente. El día 8 fuimos a ver al detective. Escuchó la grabación del porche sin pestañear. Tomó notas. Hizo preguntas precisas. Esto no es un conflicto familiar, dijo. Es un crimen. Pidió el certificado médico oficial. Tardaría unos días. 5 a 7. El reloj seguía corriendo. Mi madre me invitó a almorzar el día 10. Lloró. Se disculpó. Luego habló de responsabilidades, de dejar que mi hermana me ayudara. Cuando la cuenta llegó, su tarjeta fue rechazada. No dijo nada. Yo tampoco. El día 12, el detective llamó a las 7 de la mañana. Tenemos el certificado. Está incompleto. No hay fecha de evaluación. No hay registro de consulta. Nunca te examinó. Falsificación. Voy a pedir la orden de arresto hoy, dijo. Y cuando hable, nos dirá quién se lo pidió. Le pedí estar presente cuando fueran a casa de mis padres. Aceptó. Domingo. 10 de la mañana. Colgué y me quedé mirando la pared. No sentía triunfo. Ni alivio. Solo una calma extraña. Como cuando sabes que algo va a terminar, te guste o no. Dormí poco la noche anterior. No por miedo. Por claridad. A las 6 de la mañana me levanté, me vestí con el mismo abrigo negro que había usado el día del funeral y guardé el teléfono en el bolsillo. En el otro, doblada con cuidado, llevaba la carta que Mateo me había escrito y que había encontrado días atrás en la caja ignífuga. Aún no estaba lista para leerla entonces. Esa mañana sí. Conduje hasta la casa de mis padres antes de que amaneciera del todo. Me quedé sentada en el coche un par de minutos, respirando con las manos apoyadas en el volante. Esta vez no iba a escuchar desde fuera. Toqué el timbre. Mi padre abrió con gesto irritado, todavía en zapatillas. ¿Sabes qué hora es? Necesito hablar con los tres, dije. Ahora. Algo en mi voz lo hizo apartarse. La casa olía a café viejo. Mi madre estaba en la cocina. Mi hermana en el sofá, envuelta en una manta, el teléfono en la mano. Levantaron la vista al verme. Me senté frente a ellos, en el sillón donde me sentaba de niña. Quiero oírlos, dije. Explíquenme el plan. ¿Qué creen que es lo mejor para mí? Mi padre habló de protección. De responsabilidad. De que yo no estaba en condiciones. Los dejé terminar. ¿Cuándo fue la última vez que viste al doctor que firmó mi certificado? Pregunté. Su rostro se quedó inmóvil. Entonces sonó el timbre. No me moví. Él fue a abrir. El detective estaba en el porche. Detrás, mi abogado y Clara.
Entraron sin levantar la voz. Señor Benítez, dijo el detective. Estoy aquí por la petición de tutela que presentó. El certificado médico adjunto es fraudulento. Sacó una copia del documento. El médico nunca examinó a su hija. El campo de fecha está en blanco. Fue detenido esta mañana y está cooperando. Mi madre emitió un sonido ahogado. Mi hermana se puso de pie de golpe. Yo no sabía nada, dijo. Esto fue idea de papá. Se atacaron entre ellos en segundos. Yo me levanté. Yo estaba fuera de esta casa la noche del funeral, dije. Los escuché planear todo. Y lo grabé. Silencio. No estoy aquí por venganza, continué. Estoy aquí para decirles que lo sé. Y que no voy a permitirlo. El detective asintió hacia la puerta. Los oficiales entraron. Mi padre fue el primero en ser esposado. No gritó. Me miró como si no entendiera en qué momento había perdido el control. Mi madre lloró. Dijo que estaba desesperada. La desesperación no te da derecho a quitarme mi mente, respondí. Mi hermana suplicó. No dije nada. Lo sacaron uno por uno. La casa quedó en silencio. 2 semanas después, la tutela fue desestimada de forma permanente. Las acusaciones siguieron su curso. No asistí a las audiencias. Me mudé sola a la casa junto al mar. La primera noche dormí con la ventana abierta. El sonido del océano no pedía permiso a nadie. Leí la carta de Mateo en el porche. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Solo que nadie te dio permiso para creerlo. Esta vez le creí. Aprendí a manejar mis finanzas. Tomé cursos. Hice preguntas. Entendí respuestas. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una organización que acompaña a personas que acaban de perderlo todo. No por el dinero. Por el sentido. No hablo con mi familia. No es odio. Es estructura. Perdonar, quizá, sea algo que llegue con el tiempo. Pero los límites no esperan. Hoy me despierto temprano, preparo café y me siento frente al mar. No hay nadie pidiéndome que firme nada. Nadie diciendo que no soy capaz. Si estás escuchando esto y alguien en tu vida te dice que no puedes decidir por ti, escucha bien, ese no es amor. Es control. Esta historia no es una lección. Es una prueba. Si te llegó, suscríbete. Estas historias importan. Y alguien más necesita oírla. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.